El Barça ha anunciado que Mateu Alemany dejará su puesto como director deportivo el próximo verano y parece que su destino va a ser el Aston Villa. Hoy vamos a analizar las claves de esta posible operación. Efectivamente, muchachos, ha sido una sorpresa para muchos, un terremoto, un seísmo que ha sacudido el mundo del fútbol, un tsunami, un maremoto. Iba por ello el maremoto yo. Un desastre natural en cualquier caso. ¿Sabes por qué se llama tsunami al maremoto? A ver. Más o menos, ¿eh? Más o menos No, así. más o menos, Es claro. así. Cuando ya empieza con más o menos. A ver, Se ve rápido. Que tsunami es maremoto en tailandés o en un idioma asiático. Y como esos países lo sufren mucho, se empezó a popularizar la palabra tsunami para referirse, porque es la palabra que ellos usan. Pero obviamente lo estamos cogiendo de allí y la palabra en castellano es maremoto. O sea, tsunami es maremoto. Tsunami es literalmente Vale. lo mismo, solo que es en el idioma en el que más, del país en el que más O maremotos sea, si yo digo suceden. un tsunami, un maremoto, está mal dicho porque estoy diciendo lo mismo. Efectivamente. Un maremoto, un maremoto. Exacto, Estoy un repitiendo maremoto, maremoto a lo sí, tonto. Vale. efectivamente. Bueno, el caso es En el que... caso de que sea cierto lo que he dicho. Sí, Que no me comprometo. Ya recordad que hay un hashtag, pifias, que podéis utilizar en los comentarios. Bueno, veréis que mucha gente... ¿Es Semipifia, ¿por? semipifia. Porque Bueno. más o menos sería lo mismo, pero tsunami en realidad es puerto y ola. Puerto Yola, tsunami es Puerto Yola, es Puerto Yola. Ha entrado perfectamente. Ha entrado perfectamente, dice este fantasma. Vale. Venga, Stephen Curry, vamos a seguir con este vídeo. Muchachos, el Barça ha anunciado ya oficialmente que Mateu Alemany, su director deportivo, no seguirá más allá del próximo verano. Y, según varios medios, entre ellos Fabrizio Romano o Gerard Romero, su destino será el Aston Villa, el club de Birmingham, que ya intentó su fichaje el pasado mes de febrero. Sí, o sea que no es una calentadilla nueva de Aston Villa, sino ahí que ya lo insistiendo. intentaron en febrero, le rechazó y ahora vamos un poco a analizar por qué antes se dice que no y ahora parece que Mateu ha aceptado el puesto en el Aston Villa. En todo caso, la reacción en Inglaterra pues ha sido de sorpresa, asombro y bueno, pues cierto estupor ante la ambición demostrada por el Aston Villa. Me ha gustado en concreto un tuit que ha puesto Adam Crafton de The Athletic, que ha dicho lo siguiente: Mateu Alemany parece que fichará por el Aston Villa, con una agenda de contactos más grande que las páginas amarillas y unas habilidades negociadoras que podrían resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Hombre, eso es así. Así definía Adam Crafton la figura de Mateu Alemany. Hombre, el tema es que el Aston Villa hace un año te dicen que va a acabar con Mateu y con Unai Emery, que son Claro. uno en el puesto de director de fútbol, director deportivo, y otro en el puesto de entrenador de top 5 en su Claro, puesto a sí, nivel sí, español, y van a acabar en Aston Villa, Sí. que con Steven Gerrard estaba, si no me equivoco, a 3 puntos del descenso. Pues oye, es un muy buen Sí, fichaje. sí, es así. Bueno, muchachos, vamos a hablar de tres cosas en el vídeo de hoy. Primero, cómo ha logrado el Aston Villa atentar a Mateu Alemany, que ya sabéis que los aficionados del Barça se llaman Padre Alemany, pues en fin, pues lo tienen... Porque es padre. Es padre, pues que sea padre, no sé si es padre, pero debe serlo. Bueno, el caso, ¿cómo el Aston Villa ha logrado convencer a Mateu Alemany? Punto uno. ¿Por qué Mateu Alemany deja el Barça? Que no deja ser uno de los grandes clubes del fútbol mundial. Y en tercer lugar, ¿qué puede Mateu Alemany aportar a este Aston Villa? Y vamos a comenzar hablando, muchachos, del Villa y cómo ha logrado tentar a un director deportivo del nivel de Mateu Alemany. Para empezar, el Aston Villa le ofrece a Mateu un gran poder económico, que, bueno, pues posiblemente el Barça, con esas dificultades financieras, de las que hablamos luego, no tenía a su alcance, y una enorme libertad, que tampoco tenía en el Barça el director deportivo. Los dueños del Aston Villa son el estadounidense Wes Edens y el egipcio Nassef Sawiris, a los que veis ahora mismo en pantalla. Nassef es el de la izquierda y Wes es el de la derecha, por si alguien tenía alguna duda. ¿Cuál es la jugada de estos dos empresarios? Bueno, el tema es que ellos consiguieron comprar el Aston Villa por una cantidad irrisoria en su día, porque el club estaba ahogado en las deudas y el dueño en ese momento, Tony Shea, que fue el que reemplazó en su día a Randy Lerner, no tenía dinero para pagar las deudas. Así que llegaron ellos en un momento que el club necesitaba el dinero urgentemente y le dijeron a Tony Shea: mira, ¿sabes qué? Te compramos el 55% para hacernos con la mayoría por 30 millones de libras. Y compraron la mayoría del Aston Villa por 30 millones de libras. Es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, el Chelsea hace poco costó 2.500. Y con una promesa de invertir 1.750 más. O sea, Hasta 4.250. Hasta 4.250 y consigues el 55% del Aston Villa por solo 30 millones de libras, que además no se quedaron allí. Claro, fue a más la cosa, porque después de no lograr ascender en la temporada... No, perdón. Cuando habían comprado el 30%, habían comprado el 55% por esos 30 millones de libras,
Tony Shea se había comprometido, es que es una historia un poco complicada, Tony Shea se había comprometido a igualar la inversión de los otros. Dijeron, hey, vale, perfecto, mantienes ese 45%, pero si nosotros invertimos 40 millones en el club, tú has de meter 40 millones en el club. Tony Shea, que estaba ahogadísimo, no lo logró. Y se hicieron con un 20%, creo recordar es un 20%, simplemente porque no pudo cumplir su promesa. Directamente, ¡pam! Y el otro 25% le dijeron, mira, hay unas deudas, tú no puedes pagarlas, mira, pagamos nosotros las deudas y nos quedamos con tu parte. Total, al final, por 30 millones de libras más, se hicieron con el resto del club. 60 millones de libras todo el club. Por un equipo que en ese momento sí que estaba en segunda división, de hecho no habían logrado ascender en el playoff de ese año en el que se realizó la compra total, pero sí que es verdad que estamos hablando de un equipo que había sido campeón de Europa en los años 80, uno de los estadios más importantes de Inglaterra, con más de 40.000 localidades, un club histórico, o sea, es una compra que ya incluso si lo vendiesen ahora, hoy mismo, estarían sacando un beneficio brutal. Multiplicarían por varios. Os hablamos un poco brevemente de estos dueños para que tengáis un poco una idea de quiénes son. Wes Edens es un inversor que también es copropietario de los Milwaukee Bucks de la NBA, mientras que Sawiris es el árabe más rico del mundo y el cuarto africano más rico del continente. Compraron el club por esos 60 millones de libras que os decían. Y lo compraron no solo porque era una gran oportunidad de mercado, comprar un club con el potencial Premier League por 60 millones es una ganga, sino porque además se da un contexto muy favorable a Aston Villa. Para empezar, Birmingham es la segunda ciudad de Reino Unido, con Manchester, más o menos en términos de población está más o menos igual. Una gran ciudad, donde tradicionalmente ha habido muchos clubes de gran nivel, pero actualmente no es así. El Birmingham está en segunda división y está en una pésima situación. Los Wolves, bueno, han estado en segunda división, ahora están en primera desde hace varios años, pero bueno, ahí están. Y el West Brom también está en segunda división. Lo cual significa que en su zona de influencia, el Aston Villa tiene el potencial para convertirse en el gran club de Birmingham. Que eso es importante y lo hemos visto en otros equipos. Por ejemplo, hace nada hablamos del Gresham, que era algo parecido, era, hey, invertimos aquí porque es un club histórico del norte de Gales y los clubes históricamente con potencial en Gales están en el sur, así que nos aprovechamos e intentamos un poco rebañar a todos los aficionados de esa zona geográfica. ¿Por qué no imaginar, por ejemplo, el Aston Villa, pues metiéndose en, digamos, si concebimos un nuevo Big Seven con el Newcastle, ¿por qué no pensar en intentar meter ahí al gran club de Birmingham y quizás un nuevo Big 8, quizás sustituyendo uno de Londres, hay dos de ellos que se están esforzando, pero poniendo todo su empeño en que le saquemos de ahí. No digo nada. A Chelsea y a Tottenham no les va bien últimamente, ¿vale? Pero bueno, puede ser una cosa coyuntural, quién sabe. Pero el caso es que el Aston Villa, pues con estos dos dueños tan ambiciosos, tienen el potencial para meter al Aston Villa ahí en esas posiciones de top 8 que compite cada año por los puestos europeos, como les está sucediendo este año, en que están tratando de competir por entrar en la Europa League. Una cosa importante, que decimos siempre del tema de los dueños. Los dueños en la Premier League en general no ponen dinero, ¿vale? Más allá de Abu Dhabi o Arabia Saudí, que no están ahí para hacer dinero, en general son inversores, que lo que hacen es tratar de ganar dinero. Sí. Sé que es chocante, pero normalmente los inversores tratan de ganar dinero. Es increíble. No de perder. Incluso Todd Boehly quiere ganar dinero. Claro. Lo que pasa es que no se le da. Aquí lo importante es, la inversión puede ser mala, pero su intención es que es una inversión. O sea, Todd Boehly y Clear Capital compran en el Chelsea por ese dinero y se comprometen a invertir otros 2.000 millones de libras más. Se pueden equivocar o no, pero con la intención de ganar dinero. No parece que al menos en el primer año lo vayan a hacer. El caso es que el Aston Villa pues, es un club muy ambicioso, que a través de estos Sawiris Edens, y han invertido mucho dinero en fichajes en las últimas temporadas. Os vamos a decir el gasto neto en fichajes neto, por tanto, restamos las ventas de las compras. Gasto neto en fichajes en las últimas 4 temporadas desde que volvieron a la Premier League, ¿vale? Volvieron en la temporada 19-20 y hicieron una enorme inversión, más de 150 millones de euros, inversión neta en fichajes, con la idea de Edens y Sawiris de establecer al club en Premier. Sí. Todos los clubes que han ascendido en los últimos años, normalmente muchos de ellos han hecho una enorme inversión. Fue el caso del Fulham, fue el caso del Nottingham Forest. Realmente la brecha entre Championship y Premier League es tan grande que si no haces una enorme inversión, bajas inmediatamente a la primera. Y ojo, porque se salvaron en la última jornada, aún era un Aston Villa con Jack Grealish, estaba Pepe Reina por ahí también. ¿Y cómo te cambia el si hubieses descendido? Todo se acaba. Claro. Por eso ahora hay tanto polémica con los despidos de entrenadores de la Premier League, porque un descenso a Championship te rompe todo el proyecto. La temporada siguiente, 2021, invirtieron casi 100 millones netos en fichajes, de nuevo una inversión muy elevada.
Pero ya, la temporada 21-22 fueron solo 2 millones, es decir, que más o menos compras y ventas quedaron, es decir, lo que gastaron en fichajes fue lo que ingresaron por Jack Grealish, y esta temporada han gastado 46 millones de euros, inversión neta en fichajes, es decir, que digamos que hubo una gran inversión al volver a Premier, todos los clubes están obligados a hacerla porque el salto es enorme, pero hemos visto cómo esa inversión ha ido decayendo. La media desde que están en Premier son 75 millones de euros, ¿vale? Que son 60-65 millones de libras, son el octavo equipo que más ha gastado en Premier en los últimos 5 años. Que es importante esta cifra, porque es justo lo que hablabas de cuando fichas a Unai Emery, cuando fichas a Matteo Alemán, lo que quieres es llegar a ese Big Six, y en gasto ya estás ahí. Estás junto con el Newcastle para intentar dar el salto y el West Ham y poder competir por cosas importantes en Inglaterra. Aún así, a pesar de estas inversiones en fichajes, para que os deis una idea un poco de la capacidad del club también para generar ingresos, en las últimas cuentas de las que tenemos conocimiento, que son las de la temporada 21-22, acabaron en beneficios, acabaron en números negros, 400.000 libras, pero al menos no perdió dinero. Que en el fútbol es una barbaridad, por desgracia. Es una barbaridad, o sea, no perder dinero ya es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de cómo el Aston Villa ha logrado convencer a Matteo Alemany. Primero, porque es un club muy ambicioso, ¿vale? Y os hemos explicado por qué, ¿vale? Por qué el Aston Villa está gastando tanto en fichajes, por qué tienen esta ambición, cuál es su contexto, etc. Por supuesto, además, también hay un factor personal en el caso de Matteo Alemany, y es que en el Aston Villa se encontrará Pablo con Unai Emery, un entrenador español que, por cierto, ha cambiado la dinámica del Aston Villa de forma radical, porque con Steven Gerrard estaban mirando al descenso y con Unai Emery están mirando a Europa. Pues sí, y además no es la única persona con la que se va a reencontrar, porque con Unai Emery no llegó a trabajar, pero sí que se conocen, y con quien se va a reencontrar es con Damià Vidagain, que es un asesor personal de Emery, no tiene nada que ver directamente con el Villa. Está metido en la agencia de representación de David Villa y ahí con Emery tiene cierta relación y es asesor personal de Emery, y en la etapa de Matteo Alemany en el Valencia trabajó como director de marketing y director de comunicación, que pues con el director de fútbol pues tienes bastante relación y trabajas en el día a día, así que va a haber un reencuentro y no va a ser como típico entrenador que ficha por Inglaterra y que tiene que montarse su estructura de cero porque no conoce a nadie, sino tiene un entrenador más o menos cercano y una persona que ya es de su confianza. La única duda respecto a la parte del Aston Villa, ahora seguiremos avanzando, es el rol de Johan Lange. Johan Lange, que actualmente ocupa esa función como de director deportivo. Con él están contentos en el Aston Villa, están contentos con el trabajo que ha hecho. Falta ver cómo va a encajar Matteo Alemany con Johan Lange, si es que Johan Lange se va a ir, si van a trabajar los dos juntos. Al fin y al cabo, en el Barça trabajaba Matteo Alemany con Jordi Cruyff, es decir, que no es impensable una estructura deportiva en la cual permanezca Johan Lange junto a Matteo Alemany. Sí, parece que por el nombre estará Matteo por de encima, como un poquito estaba por de encima Jordi Cruyff en el Barça. Eso es así. Y luego, por supuesto, a nadie se le escapa, hay un factor financiero que es así, que el propio Fabrizio Romano ha confirmado. La oferta económica del Aston Villa para Matteo Alemany pues es superior a la que le puede ofrecer el Barça. Ya está, es la realidad, o sea, es la realidad. Puede sorprender, pero ahora mismo, como se ha demostrado en Aston Villa, con el fichaje de Diego Carlos o con el propio fichaje de Emery, pasó con los Wolves cuando ficharon a Lopetegui, pues ahora hay un potencial económico en la Premier League que no puede ser igualado por la Liga, incluso con el FC Barcelona. Vamos a hablar ahora de por qué Matteo Alemany deja el Barça. Al fin y al cabo, pues es uno de los dos grandes del fútbol español, uno de los grandes del fútbol mundial. Hemos visto que el Aston Villa puede ofrecerle un proyecto interesante, un proyecto ambicioso, un mejor sueldo, una gran libertad, un club que tiene la capacidad para ir creciendo, pero ¿por qué dejar el Barça? Y aquí tenemos que hablar de varias cosas que se han ido filtrando en las últimas semanas. Sí, hay muchos medios que están informando en España de esto y concretamente todo apunta que el problema con Matteo Alemany y el Barça es más bien las desavenencias que ha tenido en los últimos meses con Joan Laporta. Se comenta que Joan Laporta es una persona, es un presidente que le da mucha importancia a ciertos agentes y que eso se entromete un poco en el trabajo de Matteo Alemany como director de fútbol. Se tiene que encargar de gestionar y de realizar la plantilla y Joan Laporta tiene ciertas relaciones con agentes, como puede ser, nadie se escapa, Zahavi o Jorge Méndez, con los que más trabaja últimamente el Barça, que hace que Laporta se entrometa un poco en el trabajo de Matteo Alemany. También hay un caso claro, que es que Matteo Alemany estaba en contra de la vuelta de Leo Messi, que aún no es segura, pero parece que encima en estos días en los que se ha confirmado la sanción de empleo, la suspensión de empleo y sueldo de Leo Messi por parte del PSG, Leo Messi está más cerca de volver al Barça y Matteo Alemany estaría en contra de su vuelta, no por un tema deportivo, sino porque el Barça ya va muy ahogado en el fair play económico de la Liga y con la vuelta de Messi a nadie se escapa que va a ser aún más difícil para Matteo trabajar. Además hay casos, por ejemplo, con todo lo que pasó con la inscripción de Gavi, que básicamente la Liga
tuvo que aceptar la inscripción de Gavi por una cautelarísima que pidió el Barça, pero finalmente luego el juzgado tuvo que decir, hey, la cautelarísima no vale, la alzamos, porque el Barça entregó la documentación tarde. Entonces, como Mateo Alemán entiende que se había currado y había trabajado porque esa inscripción de Gavi fuese posible, y por una mala gestión del FC Barcelona, Gavi siguió con ficha al juvenil A. En ese sentido, el Aston Villa pues, le puede ofrecer a Mateo Alemany un entorno de trabajo pues, para un director deportivo posiblemente más agradable, ¿no? El Aston Villa va a poner a su disposición muchos fondos, tendrá absoluta libertad para utilizarlos como crea, junto con Unai Emery. En ese sentido, pues no tendrá que pasar por más filtros, ellos tendrán un presupuesto y podrán hacer lo que quieran con ese presupuesto, y de alguna forma pues tendrán el apoyo del club para hacer los trabajos que ellos consideren oportunos. En fin, una relación, la de Mateo Alemany, que se ha desgastado un poco con el sí. Barça a causa de esas varias de estas situaciones que se han ido publicando en la prensa española, que no lo decimos nosotros, se han ido publicando en la prensa española en las últimas semanas, y que han llevado a Mateo Alemany, ante una oferta financieramente mucho más interesante para él, pues a desligarse del Barça con un año de antelación respecto a lo que tenía firmado, porque tenía contrato con el Barça hasta 2024. Hemos visto, por tanto, que el Aston Villa es un club ambicioso, con unos dueños muy ambiciosos, que aspiran a luchar por Europa cada temporada, que ya ficharon a Unai Emery, es decir, que no solo son ambiciosos, sino que han demostrado prácticamente que lo son. Hemos visto algunos de los motivos que han llevado a Mateo Alemany a acabar saliendo del Barça, y vamos a acabar el vídeo hablando de qué puede aportar Mateo Alemany a este Aston Villa en la Premier League. La verdad que es algo que todo el mundo sabe, porque su trabajo en el Barça ha sido muy bueno y se ha hablado mucho de lo de Padre Man en el último año, pero el trabajo de Mateo Alemany en el fútbol español es impecable. En los tres clubes en los que ha pasado, Real Club Deportivo Mallorca, Valencia y Barça, siempre ha dejado un mejor legado que el que recogió. Tiene experiencia como CEO del Mallorca del año 93 al 2000 y fue presidente, que mucha gente no sabrá, del Mallorca del año 2000 al 2005 y también de 2009 a 2010. Además fue director general del Valencia y, como ya sabemos, director de fútbol del Barça. ¿Qué puede aportar? ¿Qué ha hecho anteriormente Mateo Alemany? Pues básicamente en el Mallorca, cuando él empezó, en el Mallorca el equipo estaba en segunda y lo dejó después de haber vivido la etapa más gloriosa de la historia del club, con 2 títulos, la Supercopa de España y una Copa del Rey. Metió al Mallorca en Champions League, hizo grandes fichajes y fue la época donde el Mallorca tuvo mejores jugadores, como puede ser Valerón, Tristán, que venía de la cantera, Samuel Eto'o. Y después, por desgracia, después de su marcha, el Mallorca pasó años en segunda, llegó incluso a segunda B y ahora sí que ha vuelto el club a primera, pero sin duda, si tú ves los títulos, los 2 únicos títulos que tiene, quitando 2 ligas de segunda división en Mallorca, son bajo la presidencia de Mateo Alemany. Y también aquella final de la Recopa, aquella final de la Recopa de Europa. En el Valencia, Peter Lim le dio plena responsabilidad y llevó al club también a su etapa más exitosa en los últimos años, ahí con ese tándem con Marcelino, clasificando a Champions los 2 años, ganando la Copa en 2019 y saliendo justo después del despido de Marcelino. Bueno, de esto se acordarán, por desgracia, muchos aficionados y seguidores que tendremos del Valencia, porque es el último momento en el que se confirmó, cuando se despidió a Marcelino y poco después se fue Mateo Alemany, donde todos los problemas de Valencia que le han llevado ahora a estar peleando por el descenso y todo ese sobrepoder de Peter Lim empezaron a tomar forma. Se echó a Marcelino, él dijo siempre que porque había ganado la Copa del Rey, y Mateo Alemany le siguió. Algo parecido a lo que hemos visto con el Barça. O sea, es un director deportivo, una persona que tiene mucha personalidad y que no teme, hey, dejo el puesto si no me siento que me están dejando hacer mi trabajo, si no me siento a gusto. Sí, Mateo Alemany sin duda una de las cosas más respetadas, yo creo, del fútbol español, tanto por los equipos en los que ha estado como por el resto de personas. Vamos a hacer un repaso porque, claro, un director deportivo al final se evalúa en función de los fichajes. Esto es así. Así que vamos a evaluar algunos de los fichajes que ha hecho en estos 3 clubes que mencionábamos: Mallorca, Valencia y Barça. Vamos a comenzar, si te parece, por el Barça. Pablo. Hay primero un año, 2021, en el que era el año en el que el Barça ahí sí estaba absolutamente ahogado en fair play, todos los fichajes casi todos fueron gratis, pero hizo ya fichajes interesantes como puede ser el propio Agüero, que luego pasó lo que pasó, pero vino un poco con que iba a ser la próxima gran estrella del Barça. No es responsabilidad suya que luego tuviera un problema cardíaco. Memphis Depay, Eric García. Fichajes interesantes, todos ellos a coste cero en cuanto a traspaso, y luego ya en el año 2022 es el año en el que ya hemos comentado, en el que pues la figura de Mateo Alemany pasa a ser la de Padre Mani. El fichaje de Rafinha, además peleando con el Chelsea. El fichaje de Jules que pagaba más, Efectivamente, o sea, al final consiguen sacar a Rafinha pagando menos de lo que daba el Chelsea. El fichaje de Jules Koundé, que cuando parecía
que el Chelsea lo tenía fichado y se informaba que estaba absolutamente hecho desde Inglaterra, pues se lo acaba llevando el Barça. El fichaje de Lewandowski por 45 millones. Jóvenes interesantes, que es una tónica, veremos en sus políticas, como Pablo Torre, 5 millones. Y otra vez fichajes gratis muy interesantes, como puede ser Bellerín, Kessie, Marcos Alonso o Christensen. O sea, el año 2022 a nivel deportivo, de fichajes deportivos del Barça es impecable y es lo que ha llevado a que ahora estén a un pasito de ganar la Liga. No está mal, ¿eh? No está mal. Buenos fichajes, desde luego. Vamos a repasar el Valencia en el año 2017, Coquelin, 14 millones de euros, ¿no? Sí, todos estos son millones de euros. 14 Coquelin millones de euros. Simone Sasa, aquí hay un patinazo. Hombre. No, ningún director deportivo del mundo, muchachos, acierta. Simone Sasa costó 16 millones de euros. Sí, vale. ¿Estos son datos de Transfermarkt? Sí. Joder, macho. También te digo. Es que yo le conozco a Simone Sasa porque pasó por el West Ham. Sí, pero mola todo, Simone. Sí, es verdad, O sea, Simone mola. el Simone con la camiseta de Italia, que dice este tío porque está convocado. Claro. Y luego elimina a España. Gabriel Paulista, 11 millones. Bueno. Neto, sí, Neto. Y su hermano Neti, que es el que he puesto. Neti. Si alguien el guión pone Neti. Bueno, Neto, 7 millones. Andreas Pereira, la cesión. Ey, Que ahora hemos descubierto que era bueno. Era bueno, o Era sea, bueno. está bien, es una buena cesión. Kondogbia, también. Cesión junto con Guedes y al año siguiente es verdaderamente lo importante, que es cuando consigue fichar a Guedes y fichar a Kondogbia, que son dos jugadores pues, que han sido de los más importantes que ha tenido el Valencia en los últimos años. También Gameiro, Bas o Diacabí, que no es el año de Diacabí, pero bueno, esos últimos fichajes en el verano 2018 son los que llevaron al Valencia a repetir Champions League y a ganar la Copa. Y finalmente en el Mallorca, ya nos queda algo más lejos, pues ya lo comentaba antes Pablo, fue el responsable de traer a jugadores como Eto'o, Valerón, Ariel Ibagaza, Dani García, el delantero que también pasó por el Español, Miguel Ángel Nadal, después su paso por el Barça, yo creo. En sus 5 años como presidente del Mallorca tuvo el mejor balance en fichajes de toda la liga, con 82 millones de beneficio, superando por 45 millones al segundo. No está mal, ¿eh? Hombre, o sea... Te monto un equipazo y te gana dinero. Te monto, Toma, o sea, hay que coger que en los 5 años de su historia, en los únicos en los que el Mallorca ha ganado títulos, sin contar la segunda Además división, ganó dinero. Además ganó 82 millones. Joder, macho. Hombre, claro. No se fue con mal cartel de Mallorca, Joder, macho. Bueno, muchachos, hemos tratado de responder en el vídeo de hoy a por qué Mateu Alemany abandona el Barça, por qué se decanta por el Aston Villa, porque estoy seguro que tú has tenido muchas ofertas de muchos clubes durante estos últimos días. Dato importante, Mateu Alemany en el año 2000, esto es cierto, esto lo reconoció él, rechazó a Florentino Pérez al Real Madrid, con Florentino Pérez al Real Madrid. Como director general, en el año 2000, antes de que Florentino Pérez fuese presidente del Real Madrid, quería que Mateu Alemany fuese su director general, esto según lo que dijo el propio Mateu, y él lo rechazó. Florentino detectando el talento. Sí, año 2000, porque estamos hablando de hace 23 años, ya lo quería ahí de. Joder. Bueno, hemos tratado de responder, como decía, en este vídeo a por qué deja el Barça, por qué le ha seducido la oferta del Aston Villa. Dejadnos abajo en comentarios qué pensáis sobre este fichaje, que no es oficial todavía, pero como hemos dicho, pues medios como Fabrizio Romano, Gigantes, The Athletic también. The Athletic también, varios medios lo dan ya por hecho. Dejadnos en comentarios qué os parece. ¿Pensáis que el Aston Villa puede tratar de irrumpir en ese Big Six, Big Seven de la Premier League con estos dueños tan ambiciosos, esta capacidad financiera, este tándem Unai Emery y Mateu Alemany? ¿Qué esperáis de ellos? Dejadnoslo abajo en comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte al canal, de este modo nos ayudas y además, es gratis, o sea que no tienes nada que perder, danos una oportunidad y suscríbete a La Media Inglesa.